Bueno, 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 bueno. Bueno. Acá estamos otra vez en un otro pasaje por este mundo, universo musical que nos refresca la vida y que todos los días nos hace sentir emociones, plasmarlas, vivirlas, etcétera, etcétera. Andaba eh, con... Me recomendaron hace un tiempito reaccionar al Getsemaní de Camilo Sesto del 1977. Dije, bueno, ¿por qué no? Y encontré un video de, de una... vaya a saber qué, de Camilo Sesto, que es raro, algo inédito, y empieza así. ¡Estoy aquí! O sea, es rarísimo como empieza, yo asumo que será, no sé. ¡Escúchame! ¡Escúchame! O sea, no tengo palabras para describir esto. Y esto es uno de las tantas versiones de Getsemaní en español que hay distribuidas por toda la web, ¿no? Y lo increíble no es solamente que haya un montón de versiones, sino que te podrá gustar cómo Camilo Sesto lo hizo, o no te podrá gustar, pero atrás de ese Jesucristo Superstar en español hay toda una epopeya que para la época era una paja, y había que estar muy convencido de lo que se iba a hacer para semejante trabajo, ¿no? Camilo Sesto viene, conoce Jesucristo Superstar, ¿no? Jesus Christ Superstar, de Andrew Lloyd Webber, no sé, que también creo que es escritor de Mary Poppins, o sea, un músico y compositor de la gran puta, ¿no? Ian Gillan, el ex, de, el ex cantante de Deep Purple, hoy ando para el inglés como el culo, perdón, saca un disco con toda esa ópera rock. Allá por el 70 y no sé qué, sale la película Jesus Christ Superstar, con Ted Nelly como Jesús, tomando mucho de Ian Gillan, pero dándole su impronta eh, de la época. Ahora bien, viene Camilo Sesto y dice, a ver, a ver, ¿cómo está para hacer esto en español? ¿Cómo está para hacerlo en español? Sale, busca sponsor, busca patrocinadores, busca, compra los derechos compra o alquila, no sé bien cómo se maneja eso. Para hacerlo en español, ¿no? Todo precioso, nadie lo patrocina, nadie le da sponsoreo, nadie le da una puta mierda. Entonces dice Camilo Sesto, me importa una mierda. A ver, soy independiente, por eso hay que valorar a los artistas independientes, sobre todo cuando son buenos, ¿no? Le voy a pagar yo, de mi bolsillo, y voy a contratar a Ángela Carrasco, y voy a contratar a otro pelado que hacía de Judas, que no me acuerdo el nombre ahora. 12 millones de pesetas, años 70, 75. A ver, 12 millones de pesetas, año 75.
no sé cuánto sería, pero es un montón de plata. El tipo convencido, con 3 huevos, dijo, soy independiente, lo voy a hacer. Voy a grabar el disco Jesucristo Superstar. Todo en español. Bárbaro. Hace presentación en vivo, de la cual no hay registro lamentablemente, en el Teatro Alcalá o algo por el estilo. Pero después la canción aparece como, como caballito de batalla en un montón de presentaciones en televisión. De la cual yo no quise agarrar la de 77, porque ya la hizo todo el mundo. Todo el mundo reaccionó a la de 77. Quise ir un poquito más cerca. Y encontré una del 75, que es el año en donde se estrenó Jesucristo Superstar en español. Vamos con eso. Completamente en vivo, ¿eh? Si puedo pedir que apartes de mí este cálido deseo, su amargura. Entonces no me voy a poner a hablar de la calidad vocal de Camilo Sesto, ni si hizo inflexiones, si hizo, porque ya todos conocemos lo que Camilo Sesto da. Lo que sí quiero destacar son varias cosas. Año 75, música en vivo. Los cantantes, la mayoría cantaban en vivo. La mayoría no, todos cantaban en vivo. Con orquesta. Nada de playback ni estupideces raras. Con orquesta. Ahora quema y yo he cambiado y no sé por qué he empezado. Yo tenía fe cuando comencé. Ahora estoy triste y cansado, mi camino de 3 años me parece que son 30 y que más puede un hombre hacer. Yo lo que destaco es que la letra, por suerte, es bastante fiel a la original. Tomemos en cuenta que Camilo Sesto era un baladista y hizo, hasta ahora sigue siendo un baladista, hasta esta parte de la canción todavía es un baladista. Si he de morir, O sea, ese peso en la voz, ese cambio ahí en el color de la voz, era muy raro en esa época. Los cantantes de la época era muy raro variar la coloratura de la voz. No se hacía. No era algo normal. puede un hombre hacer. ¿Puede un hombre hacer si he de morir? O sea, Si he de dándole más peso, que se cumpla todo lo que tú quieres. haciéndolo más oscuro. Deja que me odien, que me claven en su. Yo quiero ver mi Dios. Acá en esta parte, y me perdonan que corte, pero acá es cuando se empieza a ver realmente el por qué hay muchos de habla hispana que consideran que esta versión de Camilo Sesto es la mejor que hay, al menos en español. Sin duda que marca los precedentes de todos los que hicieron esta canción después. No hay uno que haya hecho esta canción que no haya basado
que no se haya basado en esta interpretación de Camilo VI. No hay uno, nada. Porque si no lo imita, se le parece, y si no se le parece, lo iguala, y si no, o sea, no ha nacido la persona que vos digas, epa, una versión diferente, wow. Y si no diferente, por lo menos que no esté pegada a Camilo VI. Yo quiero ver mi Dios. O sea, todas esas cositas. Los cantantes no las hacían en esa época. O te cantaban todo baladita, pero no te hacían todo lo que está haciendo Camilo VI ahora. Nadie, a ver. Quiero saber, Señor, quiero saber, Señor, si Y sin tonalidad, ojo, a ver, ahí no está haciendo tono ninguno, ahí está hablando. Señor. Ahí no hay una tonalidad, no está cayendo la voz en una nota. Pues si no tendría que ser, quiero saber, Señor. Y no, es Señor. Pa, en el medio de la cara. si he de morir, dime si es porque he de ser mejor que lo que fui. Dime si mi vida con la muerte de cumplir. Yo quiero ver mi Dios. A ver, y me voy a sacar medio calor. E incluso la interpretación no se queda solo en la canción, el tipo. En todas las presentaciones que yo lo he visto posteriores a esta, siempre está interpretando. Y en esta me parece que inclusive hasta interpreta más, porque está más cercana al comienzo de toda la presentación de la obra y de todo lo demás. Yo quiero ver mi Dios. Quiero saber, Señor. Quiero saber, Señor. Con morir voy a conseguir. Al morir voy a conseguir. Quiero saber, Señor. ¿Quién en esa época se mandaba ese... No, nada. Porque, repito, te podrá gustar, no te podrá gustar, pero no se puede negar que el tipo hizo lo que se le antojó y lo hizo bien. O sea, no es hago lo que se me canta y el rito que opine lo que quiera. No, o sea, lo hizo y lo hizo bien, a conciencia de que así era como tenía que ser. Y ahora viene la parte crucial, que es donde todo el mundo explota y le rechina y todo lo demás. Pero bueno, a ver. Quiero saber, Señor. A ver, no lo hace como... Todo tiene una referencia a Ian Gillan, pero no lo hace como Ted Nelly. O sea, de las dos cosas, parte el efecto Camilo VI. ¿Y por qué de repente parece que se queda sin voz en esa última parte? No se queda sin voz, muchachos. Vos cuando venís después de tirar esa nota, yo este tema lo grabé 4 veces en distintas épocas de mi vida y no tengo ni un puto registro de... No sé qué pasó con esa grabación, es como el karma de Getsemaní. Pero vos después de pegar esos alaridos, en el buen sentido, ¿no? Después de llegar a esas notas, para poder cuidar la garganta, lo que haces es apagarlo un poquito hacia atrás. ¿Por qué de morir? Porque proteges la garganta para que nos siga empujando hacia adelante. Por lo que viene ahora. Dime por qué quieres que me claven en su... Acá es momento de descansar. Muéstrame el motivo, dame un poco de luz. Di que no es inútil tu deseo y moriré. Me enseñaste el cómo, el cuándo, pero no el por qué.
O sea, no sé, es un baladista haciendo... marcando casi que los antecedentes del power metal. O sea, a ver... Es como... Es como si... Es como Cristian Castro. Salvando las diferencias, no se ofenda a nadie, ¿no? Pero es como cuando Cristian Castro pega esos agudos altísimos. eh, Casi igual. La única diferencia es que Cristian Castro no te hace un roll, no te hace un... No, él es todo pum, para arriba, dale que es tarde. Acá va bastante con más fuerza que Ian Gillan. Di que no es inútil tu deseo y moriré. Me enseñaste el cómo. Hay unas desafinaciones ahí, pero se permite porque el tipo está interpretando. No nos olvidemos que una cosa es ser un perro cantando y desafinar, y otra cosa es que hayan ciertas licencias en pos de la interpretación. El cuándo, pero luego por qué. Inclusive ese agudo hasta está un poquitito corrido, hay como una microafinación que está movida, pero a ver, un pendejo de colibrí. Y ahí es cuando se despega de Ted Nelly, que Ted Nelly... y se va más. Y lo mezclan con lo que hacía Ian Gillan, que hace... Fusiona esas dos cosas, ¡paf! Te larga el efecto Camilo Sesto. Ahí es cuando se cuida la garganta. Ahí es cuando la constriñe un poquito, la comprime para no seguirle dando duro, para no quebrar en ningún momento, porque llegás a respirar mal acá y a joderte, ya está, cagaste para todo el tiro. Cuando muera, mírame, por favor. Mira mi muerte. Y yo siempre tuve la teoría de que la gente muy, muy delgada tiene una vozarrón, tiene un vozarrón gigante, no sé por qué. Lo que no se le da en carne se lo da en voz, no sé por qué. Yo tenía fe cuando O sea, acá es cuando ves que el artista realmente... Miren, miren ese sudor. Miren, acá es cuando te das cuenta que el artista realmente puso lo que había que poner arriba de la mesa. Vos cuando ves que el artista está sequito, que no te cayó una gota de nada, ay, ahí no. Acá es cuando vos ves que el artista puso los huevos arriba de la mesa y lo dio todo. Y lo dio todo desde adentro, no solamente desde acá o desde acá, no. Desde adentro, del pecho, pasando por la garganta, subiendo hacia el cerebro, porque todo tiene que tener todo tiene que ser una trilogía. O sea, no podés cantar si la voz no pasa primero por la cabeza, después por todo el sistema diafragmático, y que de ahí salga. No existe eso. Si cantás solo de acá y de acá, pero no de acá, no estás cantando. Si cantás de acá y de acá, pero no de acá y de acá, olvídate, dedicate a cantar reggaetón. comencé. Ahora estoy triste y cansado. Mis 3 años ya son miles.
porque entonces Y nos quedamos con la mirada, ¿está? El tipo está dándolo todo, o sea, no. Tan pocos artistas que vos veas realmente que den, yo qué sé. Yo de lo que me ha recomendado hasta ahora, eh, Diana Navarro, Mónica Naranjo, bueno, Michael Jackson, para mí es... tengo miedo de que ya todo termine. Dios, yo no empecé, fue tu voluntad. Dame el cáliz de amargura. No, o sea, a ver, estamos de acuerdo que arrancamos de acá abajo. Lo voy a poner 40 veces. Ya todo termine. La solidez de la voz ahí. Dios, yo no empecé, fue tu voluntad. Acá la cuida, acá la... Dame el cáliz de amargura, clava tu carro. Claro, ahí no hace la subida porque me considero que es innecesaria. Me parece innecesario, me parece que lo que hizo está perfecto. ¿Estamos de acuerdo que es en vivo? ¿Es en vivo esto? Pero pronto, hazlo pronto, o yo me voy a arrepentir. Señora, ¿qué le pasa, señora? A ver, y esta cara, a ver si se ve el detalle. A ver. Esa cara, está cansado, se cansó y está bárbaro que se canse. Así tiene que hacerse, así se tiene que hacer las cosas. 23 minutos, la puta madre, qué largo que la hice. A mí me gustaría un día hacer un comparativo. No, comparativo no, mal. Hacer una reacción también del cantante original de la película. Jesus Christ Superstar, Tim Nelly, que al día de hoy, de 2022, sigue cantando, representando Jesucristo Superstar alrededor del mundo. Gente, repito, te podrá gustar, no te podrá gustar Camilo Sesto, te podrá gustar esta versión, te parecerá sobreactuada, no te parecerá sobreactuada, pero es innegable que el tipo marcó un precedente con esta versión. Es un AC y un DC. Ante Camilo, después de Camilo. No hay un intérprete al día de hoy que haga Getsemanía en español y no lo haga al estilo de Camilo Sesto. Nada. Me voy, gente. Como lo de siempre, cuídense, dale manita arriba, manita abajo, comentame, suscribite, no seas parte del 99,9% de la gente que pasa por el canal, ve los videos y no se suscribe. Hay un juguete de mi hija ahí, que lo tenemos para que no se ensucie las ruedas, no sé, una boludez. Yo lo quiero mucho y nos vemos cuando nos veamos. Bye. Increíble. Increíble.